Buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio nuevo de En Esto Pensar. Hoy estaremos discutiendo qué es un cristiano. La mayoría de nosotros conocemos muchas cosas a través de palabras y frases. En ocasiones, una sola palabra es suficiente para evocar una idea completa. Para ilustrar este punto, les propongo que hagan un pequeño ejercicio conmigo. ¿Qué les viene a la mente al escuchar las siguientes palabras? Titanic, payaso, ladrón, policía. Y ahora, ¿qué imagen o pensamiento aparece en su mente cuando les digo la palabra cristiano? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Dentro de la cultura contemporánea existen preconcepciones sobre lo que significa ser un cristiano. Por ejemplo, algunos piensan que ser cristiano significa ir a la iglesia los domingos. Otros piensan que los planteamientos de los cristianos no tienen lógica y que en su mayoría son arcaicos y todos pasados de moda. En otros sectores piensan que los cristianos son personas intolerantes y que están arraigados a valores tradicionales. Curiosamente, los primeros seguidores de Jesús no usaban el término cristiano. Esta palabra más bien era usada como un término despectivo para describir a aquellos que seguían a Jesús. Con el pasar del tiempo, la comprensión de lo que significa ser un cristiano ha cambiado. En las Escrituras, los seguidores de Jesús eran conocidos como discípulos. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, leemos que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Es interesante notar que la palabra cristiano aparece solo 3 veces en toda la Biblia, mientras que la palabra discípulo se utiliza en 281 ocasiones. Esto sugiere que ser discípulo es, sin duda, la descripción más adecuada y desafiante de lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. A lo largo de este programa de hoy estaremos explorando cómo esta noción de discípulo implica que muchos que se identifican como cristianos, en realidad, no viven como auténticos discípulos de Cristo. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Bienvenidos a En Esto Pensad, donde compartimos la palabra de Dios y vemos las implicaciones de sus enseñanzas en nuestra vida diaria y en nuestro destino eterno. En un mundo lleno de ruido y desafíos, ¿qué podemos hacer para mantener nuestra mente enfocada en lo que realmente importa? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a En Esto Pensar. Aquí con el pastor principal de la Iglesia Bíblica Gracia Eterna, el pastor José Mazariego. En esta noche estaremos discutiendo qué es un cristiano. Ángel, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted, pastor? Pues bien, gracias a Dios, ahí trabajando y siempre tratando y pensando juntamente contigo cómo podemos instruir a nuestra congregación, a la iglesia local en la ciudad de Dumfries, Virginia, pero también cómo podemos instruir y capacitar o enseñar a aquellas personas que no conocen el evangelio y que no tienen y que por sobre todas las cosas tienen dudas con respecto a esta pregunta o tienen inquietudes o no entienden bien lo que un cristiano real es. Y me parece un tema muy interesante el que vamos a estar conversando hoy. Oye, ¿qué te parece si tratamos este tema desde 2 puntos de vista? Primero hablemos cómo el mundo secular, por lo regular, ¿verdad? El mundo en general, ¿cómo ven a los cristianos? ¿Qué piensan de lo que es un cristiano? Y luego de que hablemos de eso, entramos entonces en cómo la Biblia define un cristiano, cómo el mismo Jesucristo llamaba a sus cristianos. Me parecen 2 perspectivas realmente contemporáneas, es decir, 2 cosas que la gente, que se dan en nuestro diario vivir y que la sociedad, por decirlo de esa manera, también está tratando de definir. Ok, ¿qué te parece si empezamos entonces por la definición? ¿Qué es un cristiano para el mundo secular?
Bueno, el mundo secular ve al cristiano desde diferentes perspectivas. La primera podría ser en base a la identidad cultural, es decir, muchos ven el cristianismo como una cultura, una identidad heredada de los padres. Y tú observas eso en nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, tú observas más que los hijos continúan con la fe que practicaban los padres, aunque sus padres no la practicaban de una manera activa. Es decir, nuestros padres no eran practicantes de una determinada religión, sino que se hacían llamar cristianos porque fue heredado también por sus padres, sus costumbres, sus tradiciones y esa idiosincrasia propia de nuestra gente y de nuestras culturas o países se fue heredando de generación en generación, por decirlo de esa manera, más que por una convicción propia de cada persona. Ese quizás sería un buen aspecto y uno de los aspectos que la sociedad menciona, entre tantos que podríamos mencionar, Ángel. En esta identidad cultural también yo veo que a veces los cristianos se reúnen, o vamos a decirlo, se llaman cristianos, las personas se reúnen bueno, a tomar té, a tomar un café, y es como si estuvieran participando de un club social, claro, más de que si estuvieran desarrollando una relación con Dios o con otros cristianos. Y eso es una cuestión importante realmente lo que tú estás mencionando, hermano, porque pensamos que ser cristiano es congregarnos y reunirnos a compartir, a tomar un té, a tomar un café, y eso nos hace parte de un lugar o de una asociación o de una organización que nos identifica como algo que realmente no somos. Pero también hay algo que yo estaba analizando y es el hecho de, desde el punto de vista secular, el cristiano se conoce en base a lo que la sociedad enseña porque cumple con un conjunto de valores morales que eso lo hace a él identificarse con algo, ¿verdad? Estamos hablando, cuando hablamos de morales, de valores morales, nos referimos a esa compasión, honestidad. La sociedad cataloga a un cristiano como una persona que no busca dañar a nadie, que tiene compasión por los demás, que perdona o que usualmente practica el perdón. Pero también la sociedad ha confundido en nuestros días, cuando hablamos de valores morales, el humanismo con el cristianismo. Y el humanismo nos lleva no solamente a alabar al hombre, a alabar las obras que el hombre hace o realiza, pero también hay un énfasis en la bondad. Y entonces viene este pensamiento, haz lo que tú quieras y mientras no me afecte a mí, yo estoy bien contigo y todos en paz y no hay ningún problema entre nosotros, cuando realmente el cristianismo es algo diferente o lo que Jesús enseñaba o las enseñanzas de Jesús son diferentes. En nuestros días, el humanismo está por encima incluso de la verdad del evangelio y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado para lograr algún tipo de beneficio o de también favor de Dios, si lo queremos llamar así, cuando el evangelio nos enseña que solamente por medio de la gracia de Cristo, sin que el hombre haga nada, nosotros podemos obtener la salvación, el perdón de Dios y la garantía de la vida eterna al lado de nuestro Creador. O sea, que estamos diciendo que el mero hecho de practicar una religión no te hace cristiano. Exactamente. Y te voy a poner un ejemplo. Otra de las cosas que la sociedad nos enseña es precisamente eso. Si tú practicas algo y da la casualidad de que nosotros, lo que la sociedad está diciendo con eso es que si tú vas a alguna iglesia, si tú asistes a un servicio, tú ya eres un practicante y por lo tanto ya puedes obtener el favor de Dios. Pero te pongo un ejemplo, hermano. En nuestro país en el que vivimos, estadísticamente está comprobado que los 2 días en los que la mayoría de personas que no asisten a la iglesia van a la iglesia es en Semana Santa, es decir, el domingo de resurrección y el domingo de Navidad. Entonces, la gente se ha convertido en participante de rituales, en participante de actividades, pero no en realidad hay una devoción genuina por Dios que me lleve a mí a querer tener una comunión real con Él constante y diaria. Entonces, eso es algo importante que también hay que verlo, porque la sociedad, aparentemente para la sociedad eso es bueno. Eso te identifica a ti como un cristiano. Ya, claro. ¿Y qué tal de ser partidario cristiano desde un punto de vista político, como activista político? Tener
eso hace a una persona cristiana. Y qué bueno que mencionas eso, porque justamente debido a todo estamos hablando en nuestro contexto de Estados Unidos, en este país vivimos, Dios nos ha dado la bendición de estar aquí, pero justamente observamos eso durante la campaña política que acaba de terminar. Para nosotros, los que vivimos aquí, seamos hispanos, afroamericanos, blancos, no importa, realmente la cuestión política o el activismo político es un problema, porque se confunde el activismo con el cristianismo. O sea, es decir, si tú vas apoyas a un partido político, tú lo cristianizas y al otro partido tú lo satanizas. Cuando en realidad, y eso lo que trae es división en la iglesia, cuando en realidad lo que Dios nos manda a nosotros es a votar por aquellos presidentes o aquellos partidos políticos o figuras públicas o personas que corren por la presidencia, aquellos que defiendan los partidos, los principios bíblicos. Entonces, creo que en este país en el que vivimos es totalmente, esto resulta un problema si los cristianos ponemos más nuestra mirada en los hombres, en los partidos políticos que en el evangelio. Comprendo, sí, y ya lo creo de esa manera, porque lo he escuchado en muchas ocasiones que hay algunos pastores que toman el podio precisamente para decirle a sus feligreses por Claro, quién tienen que votar, ¿verdad? exactamente. Eso el podio no es para eso. Claro. No es. Y eso es un muy buen punto. También, hermano, la sociedad en la que nosotros vivimos tiene un cierto estigma o hay cierto estereotipo para con nosotros los creyentes, y se nos cataloga, por ejemplo, como intolerantes, ¿verdad? Se nos cataloga también como dogmáticos o retrógrados si no apoyamos y estamos abiertos a todo lo que la sociedad está tratando de establecer, como por ejemplo, que ahora tú depende de cómo tú te sientas, si te levantas mañana sintiéndote mujer, ahora tú eres una mujer. Entonces, también estamos hablando respecto al matrimonio homosexual, todo eso, la sociedad está diciendo que nosotros como cristianos tenemos que abordarlo, o tenemos que aceptarlo, tenemos que amarlos, porque porque Dios es un Dios de amor, y es cierto, Dios es un Dios de amor, pero en la muestra que Dios nos da de su amor primero es mostrándonos nuestro pecado y lo pecador que somos, para que esta persona también pueda entender la necesidad que él tiene de Cristo, al igual que un día, y nosotros todavía todos los días la tenemos, pero un día él nos sacó del pecado y nos trajo ahora a la fe. Entonces, esos estigmas que la sociedad promueve en contra de los cristianos y en contra de lo que la sociedad misma define como cristianismo, basado en lo que la Escritura enseña, lo que la sociedad dice es totalmente lo contrario de lo que la Biblia enseña. Correcto, sí. Frecuentemente y durante estos últimos tiempos se escucha mucho decir que los cristianos son un grupo de personas que son intolerantes, que son retrógrados, que son personas dogmáticas, que no tienen sentido, ¿verdad?, de la realidad. Y es muy triste, ¿verdad?, saber que la mayoría de las personas que llevan la imagen de Dios en sí, son portadores de la imagen de Dios, tengan una visión tan corrupta acerca de sí mismos, Claro. de Dios, de Cristo, de los cristianos, de todo el mundo, ¿verdad? Y como tú dices, sí, Dios es amor, es súper importante, Dios es amor, pero como Dios define el amor, no es como la humanidad. Exactamente, exactamente. Y eso es un muy buen punto que tú abordas y que tú mencionas, porque el concepto que nosotros tenemos de amor, que es inclusión, según la sociedad dice inclusión, si tú no aceptas y no estás de acuerdo con las prácticas de otros, solo porque tú no las compartes, entonces tú no amas al otro. La verdad, hermano, que la Escritura nos enseña a nosotros, que fieles son las heridas de aquel que ama, ¿verdad? Es decir, la Biblia nos enseña nuestras faltas porque Dios mismo nos ama. Y una muestra de amor es precisamente eso. Ahora, la sociedad no puede entender la manera en la que Dios, digamos, obra, porque la sociedad nada más se fija en lo externo, por decirlo de esa manera. Pero lo que la Biblia y lo que Jesús hace por medio de su Espíritu es transformar tu interior para que tus acciones, pensamientos y obras puedan ser transformadas y cambiadas conforme a la imagen y conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso resume perfectamente, ¿verdad?, lo que la visión secular que tienen, claro, que hay en el mundo acerca de quiénes son los cristianos. Como dices, es una visión que es externa, que no enfoca una relación del ser humano íntima con Dios, sino a través de rituales o de una serie de cosas que
no son bíblicas. Claro. Son unas definiciones que llevan tradición, que por tradiciones llevan miles de años quizás en nuestra humanidad y dando vueltas y están enraizadas. Y el mismo Jesús tuvo que combatir con esas ideas y al día de hoy todavía, Claro, es una las realidad. tenemos, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, José, ¿qué te parece si entramos ahora en la definición de qué es un cristiano según la Biblia? ¿Cómo Jesús ve a sus discípulos? ¿Cómo los describe? Claro, hermano, pues habiendo observado lo que la sociedad da a entender o conoce o define como un cristiano, creo que es importante para nosotros ver lo que la Biblia dice respecto a esto. Y más que un cristiano, la Biblia habla de nosotros como discípulos, como seguidores. Y si tú te recuerdas, cuando el Señor encuentra a Pedro y lo llama a seguirlo, a ser su discípulo, Jesús solamente le dice, sígueme. Y es que eso, hermano, es una característica. Un discípulo o un creyente verdadero es un discípulo, un seguidor. Pero la característica de un discípulo es que permanece con su maestro. Jesús le habló a Pedro primero para que permaneciera con él, es decir, para que tuvieran comunión y cercanía constante. Luego de eso los envió a hacer su trabajo, pero primero los llamó a que tuviesen una comunión con ellos. Un discípulo es alguien que escucha y obedece a su maestro. Jesús mismo lo definió en Juan 8:31 cuando dijo que si vosotros permanecéis en mis palabras y cumplís mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso creo que es una cuestión realmente importante aquí. Bien, en Juan 10:27 la palabra nos dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, ahí hay dos cosas importantes que está diciendo el Señor Jesús de quiénes son sus discípulos. Claro. Primero, que oyen su voz, que Él las conoce, actually son tres, que oyen su voz, que Él las conoce y que ellos lo siguen. So, esas tres cosas son indispensables para poder ser entonces un discípulo. Claro, claro, eso es realmente lo que la Biblia dice que los discípulos somos y hacemos. Un seguidor, alguien que obedece la voz porque la conoce. O sea, el discípulo conoce quién lo llama y es por eso que lo sigue, que sigue la voz de su maestro. Y entonces, si escuchamos la voz del Señor, también somos obedientes a su voz, ¿verdad? Esa es otra característica de un discípulo, la obediencia a los mandamientos. Entiéndase mandamientos en la palabra de Dios. Podemos hacer referencia al decálogo, ¿verdad? A los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero también podemos ver que cuando encontramos la palabra mandamiento en la Escritura, Jesús se refiere a que cumplamos con la palabra de Dios, a que obedezcamos la palabra de Dios. Y fíjate, Ángel, esto es realmente importante, esta característica es realmente importante, porque hay personas en este mundo que asisten a la iglesia domingo a domingo, miércoles a miércoles, viernes a viernes, pero no tienen un Señor, sino solamente un Salvador. Y hay una gran diferencia en tener un Salvador. Un Salvador es alguien que rescata. Entonces, cuando tú dices, bueno, está el cielo y está el infierno según la Escritura, yo prefiero irme para el cielo. Entonces dices tú, bueno, mejor busco un Salvador, mejor busco hacer algo o busco creer en alguien o hacer esta oración, la famosa oración del penitente, para poder ser liberado de alguna situación eterna, de alguna condenación o de algún sufrimiento. La venidera. Exacto. Pero esto es buscar un Salvador más por temor. Pero cuando hablamos de un cristiano, un discípulo real, él vive sometido a su Señor, a ese mismo Señor que le dice en Juan 14:15, si tú me amas, vas a guardar, vas a permanecer, vas a cumplir mis mandamientos, tal cual como sucede con nuestros amos terrenales. Si a ti tu jefe te dice mañana, por ejemplo, aparte de que vamos motivados por la compensación económica o la remuneración económica, si tu jefe te dice, Ángel, mañana te necesito aquí en la empresa a las 5 de la mañana, tú sin escatimar esfuerzos, a las 4 ya estás despierto y a las 5, a las 4:30 vas de camino y a las 5 estás en tu trabajo. Ahora bien, motivado por el dinero, porque a veces vamos hasta de mala gana. Claro. Pero cuando hablamos de un discípulo real, el discípulo siente amor hacia lo que hace, siente agradecimiento y es una muestra de agradecimiento el servicio y todo lo que hace por su Señor. Es decir, es una relación más guiada por el amor voluntario y el sometimiento voluntario
que por algo obligatorio o ejecutado por medio de la presión. Como dice la palabra, ¿verdad? En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces quiere decir que una persona, como estabas diciendo, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero que no guarda sus mandamientos. Entonces, no es un discípulo. Bueno, la Biblia lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando dice que algunos están con nosotros y se ven como nosotros, pero no son de nosotros. La Biblia misma dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y creo que hay que prestar atención a esto porque realmente es el Espíritu Santo de Dios. Y fíjate importante esto, porque la siguiente característica, si vamos y pensamos, es que un discípulo produce fruto. Correcto, sí. Y no produce fruto por sí mismo, sino produce frutos por medio del Espíritu Santo en él. Y esto es importante entenderlo, porque los frutos son una muestra real de algo, de nuestro cambio, de nuestra nueva vida en Cristo. Lo que quiere decir, hermano, que ese cambio ocurre en el corazón de la persona. Y eso nos habla Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, sí. paciencia, gozo, bondad, dominio propio, mansedumbre, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante entenderlo, porque las muestras de nuestros frutos externos son el resultado de algo que ha ocurrido Una dentro transformación del interna. corazón de nosotros. Jesús mismo lo dice en la parábola de la vid, cuando él dice, yo soy la vid, vosotros somos, ¿qué dice? Los pámpanos. Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en quién dice, y yo en él, este llevará muchísimo fruto. Pero ¿qué dice después? Porque sin mí nada podéis hacer. Y esto, hermano, es realmente importante. Nosotros los discípulos reales entendemos que nada de lo que hacemos es por nuestros propios medios, sino que es el fruto de la tercera persona de la Trinidad viviendo en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces está claro, ¿verdad? En esta palabra que nosotros no vamos a dar ningún tipo de fruto agradable al Señor, sino nos mantenemos unidos a Cristo. O sea Claro. que, como bien estabas diciendo, muchas personas aceptan a Jesucristo como Salvador, pero no quieren que No Dios quieren, sea su exactamente, no quieren que Él sea, no viven sometidos bajo su señorío, sino que viven sometidos bajo su propio señorío. Entonces, de esa manera no pueden dar frutos. No es lo que la Biblia enseña. Claro. Exactamente. Claro. Y otra de las características que definen a los cristianos, ¿verdad? Según la Biblia, es ese amor que hay entre los creyentes. Ese amor. Ahora, si tú le preguntas a cualquier persona fuera en el mundo, en cualquier lugar, cuando tú les preguntas qué piensan de Dios o qué es Dios, lo primero que dice la gente es, amor. Dios es amor. Y es cierto, Dios en esencia es amor. Y Él ha derramado su amor hacia nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, siendo la característica de Dios, más reconocida de Dios, el amor en esencia, porque Dios en esencia es amor, esa característica debería de ser real en la vida de los creyentes. Y acabamos de decir que parte del fruto del Espíritu es el amor. Entonces, y hay un pasaje en primera de Juan que dice que el que tiene bienes de este mundo y ve tener necesidad a su hermano y no le ayuda, parafraseando en cierta manera el versículo, ¿cómo mora, dice este pasaje, el amor de Dios en él? Y creo que eso, hermano, es algo que nos hace a nosotros ver de que el amor es, de hecho, es el nuevo mandamiento que Jesús estipuló. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como ¿quién dice? Como a vosotros mismos, o como yo os he amado, dice Jesús también. Entonces, el amor es la muestra indubitable del cambio que Dios ha puesto en los creyentes. Ahora bien, amor no solamente para tus amigos, para tus hijos, para tus familiares, sino también amor para aquellos que son tus enemigos, para aquellos que te causan problemas, para aquellos que piensan diferente que tú, para aquellos que te atacan en lugar de bendecirte. Ahora, hay algo también en cuanto al amor, ¿verdad? Que hay que dejar claro que el amor que estamos hablando es el amor según es dado y definido por Dios.
porque los hombres tú les hablas de amor y cada persona puede tener una definición distinta de amor y tener en su mente y en su corazón una manera de manifestar ese amor y de creer que es amor. Pero de ese no es el amor que estamos hablando, porque el amor que tienen los hombres en su corazón naturalmente no es el mismo amor que Dios define y pone en nuestros corazones por Claro, medio de su Espíritu y por la claro, obra de Jesucristo. claro. Y eso es un muy buen punto, porque el amor de nosotros está definido en base a lo que recibimos. Mm. Pero el amor de Jesús es un amor incondicional hacia nosotros, a pesar de no recibir de nosotros lo que quizás Él esperara de nosotros. Entonces, en eso es que radica en cierta manera la diferencia entre el amor de nosotros y el amor de Dios. La Biblia nos enseña a amar y a perdonar, a pesar de que nos hagan daño, de la misma manera en la que Cristo también nos ha perdonado a nosotros. Y en Juan 13 también hay algo, ¿verdad?, que nos habla el Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, que Así ese es. amor entre creyentes es uno de las señas distintivas de lo que son De los los que verdaderos son los discípulos, que exactamente. es el amor que existe entre ellos, cómo se tratan, Así es. porque ese es el testimonio que Así se le es. da al mundo externo Así es. de ese amor de Dios. Eso es tremendo. Entonces, ¿cuál es el papel de la fe entonces? Bueno, hermano, creo que pues si nosotros pensamos, el mensaje principal de Jesús fue crean en mí, confíen en mí, es decir, fe, porque confiar y creer son palabras sinónimas de fe. Si tú te recuerdas en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús dice, Ujú. luego al inicio de su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, cuando nosotros pensamos en la fe, y si ahora tú piensas en Ángel en Hebreos capítulo 11, por ejemplo, que se conoce como el Salón de la Fama de la Fe, y vas específicamente al versículo 6, cuando Jesús dice que cuando el escritor de Hebreos dice que sin fe es imposible. Bueno, al final es Dios porque Dios inspiró la palabra, Claro, pero claro. sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, si analizamos o pensamos en ese versículo, nosotros podemos pensar y decir que la fe que agrada a Dios es aquella que se encuentra en un corazón que cree en su palabra, que cree que la obra de Jesús en este mundo por cada uno de nosotros, los que nos hemos arrepentido, es real y es suficiente para realizar en nosotros todo lo que la palabra dice que va a hacer. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino que por la fe recibimos bendiciones espirituales, la adopción, la santificación, la justificación, la posterior glorificación. Todo eso lo hemos adquirido nosotros los cristianos por medio de la fe en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se puede contrastar esa fe que está definida en la Biblia, por ejemplo, con la fe como hablan los seculares, que es que se trata de hacer una repetición continua de lo mismo Claro. o el yo decreto? ¿Cómo podemos contrastar, ¿verdad?, lo que el mundo secular o las doctrinas que no son muy sanas definen la fe como la fe está definida Claro, en... lo que sucede es que la mayoría de personas a nuestro alrededor o en el contexto en el que nosotros vivimos, uno dice que tiene fe, pero no sabe cuál es el objeto de su fe y que es Cristo. Las personas dicen tener fe para conseguir u obtener cosas en este mundo, como salud, posesiones materiales, etcétera, pero realmente, hermano, no es esa la fe. La fe que Dios da en la Escritura o que nosotros hallamos en la Escritura es una fe para el perdón de pecados y para la salvación de los hombres por medio del arrepentimiento. No obstante, en nuestros días se cree que fe, por ejemplo, es confesar positivamente. Confiesa y va a ocurrir. En nuestros días se proclama mucho el decretar, el declarar. Ujú. Y si bien es cierto, Dios ha decretado todo lo que ha de suceder a lo largo de la historia en su palabra, pero no encontramos a Jesús confesando positivamente, por ejemplo, para que las cosas sucedan. El Hijo de Dios decía, esto va a ser así, y era como el Hijo de Dios también lo decía. Entonces creo que esas diferencias son las que nosotros tenemos que observar en la palabra, que nos hacen a nosotros saber si creemos realmente en el Señor o no.
Perfecto. Y en cuanto al compromiso que debe tener una persona, ¿existe alguna forma de definir o describir más bien si cómo un cristiano debe adoptar o vivir un compromiso, una Ok, vida de y Creo, compromiso? creo que para contestar esa pregunta, lo mejor es ver a Cristo. Y Cristo en Lucas 9, 23, 22 y 23, en el versículo 23, para ser específico, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Creo que ese, hermano, es un versículo clave o debería de ser un versículo clave en la vida de todos nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nuestras prioridades cambian. Nuestro compromiso, sin que nadie nos obligue, nuestro compromiso ya no es hacia las cosas de este mundo, sino hacia el Evangelio. Y viene también a mi mente otro pasaje de la Escritura, cuando nosotros observamos que a muchos de nosotros, el hombre realmente no quiere venir al Evangelio porque no quiere dejar sus malas obras. Y eso es lo que decía Jesús, la luz vino al mundo en el Evangelio de Juan, Ujú. pero los hombres amaron más las Las tinieblas que la tinieblas, luz, ¿sí? porque los hombres no están dispuestos a abandonar sus obras. Y eso me da a entender a mí que los hombres no quieren negarse a sí mismos, soltar o dejar las cosas que necesitan dejar o que les están al final. El pecado siempre trae dolor y daño a la vida del hombre. Y creo que eso es algo que realmente los creyentes reales hacemos. El creyente verdadero vive negándose constantemente a sí mismo, tal y cual lo dice Colosenses, hagan morir lo terrenal en vosotros. Ahora, esto de negarse a sí mismo, cuando una persona secular allá afuera en el mundo oye eso, de negarse a sí mismo y tomar una cruz y seguir a Cristo, o sea, es una locura, ¿no? Obviamente, pero ya una vez que uno ha aceptado a Cristo, que el Espíritu viene a morar dentro de uno y uno es dirigido por el Espíritu Santo, entonces empiezan a haber una serie de cosas que empiezan a morir dentro de uno, ¿verdad? Cosas, deseos de la carne, música que antes tú escuchabas ya no la oyes y no te gusta. Un ejemplo claro que ocurre con frecuencia es muchas personas que hablaban con palabras soeces, palabras malas, ahora que han conocido al Señor Jesucristo, han comprendido que no debe salir ninguna palabra corrompida de su boca, y entonces ya no lo hacen. Entonces, es una forma, ¿verdad?, de comprender cómo es que ese espíritu va obrando en uno para uno poderse negar a sí mismo. Claro. Y eso que tú dices es lo que sucede. O sea, lo que sucede con un creyente es que no deja de hacer las cosas porque su pastor lo regaña o porque su pastor le dice. El creyente automáticamente, porque el Espíritu lo produce en él, empieza a abandonar las cosas que antes amaba. Empieza a detestar las cosas en las cuales antes se gozaba. Entonces, eso es realmente lo que ocurre con nosotros cuando Cristo viene a nosotros. Empezamos a negarnos a nosotros mismos y a dedicarnos más a Cristo. Y es un proceso de maduración, José, porque en ese proceso es donde realmente tú puedes ver al cristiano, a nuestros hermanos cristianos, a nosotros mismos que estamos en ese proceso de santificación, que tenemos también esa lucha. Cuando tenemos una victoria y cuando el Señor se glorifica en nosotros y vemos cómo esos deseos mueren, cosas que antes que nos agradaban, que ya no las queremos hacer. Claro, Entonces no sabemos, ¿verdad?, que el Señor está obrando en nosotros. claro. Porque cuántas veces no he visto yo personas que lo que hacían hace 20 años al día de hoy todavía siguen haciendo exactamente lo mismo y le siguen disfrutando exactamente Claro, igual, claro, ¿verdad? Pero eso no pasa con un cristiano. Una claro. vez que una persona, un cristiano, se ha convertido y ha tomado, ¿verdad? El Señor lo ha tomado, es una de las cosas que pasa precisamente, es esa, que todas esas cosas que sentía gusto y placer, deleite en la carne, en el mundo, Han poco a quedado poco atrás, se van claro, han muriendo, quedado ¿verdad? atrás, Eso exacto. es también una señal de que una persona convertida a Cristo que no quiere hacer morir Claro, lo terrenal. entonces lo terrenal
que no se niega a sí mismo, que quiere seguir teniendo todos los placeres. Exactamente. Como estabas diciendo hace un poco atrás, quiere un Salvador, pero no un Señor. Exactamente. Entonces, Exactamente. no madura, Sí. no crece. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Entonces, otra de las características que Jesús habla es acerca que somos la sal y luz del mundo. ¿Qué nos dice? Y eso es una buena manera de describir por parte de nuestro Señor a los discípulos. Y realmente este aspecto es importante porque hay creyentes que dicen andar en luz, pero están en tinieblas. Y uno de los principales problemas de la iglesia en nuestros tiempos, para muchas personas que no se congregan en ninguna iglesia, es que les cuesta diferenciar quién es un cristiano, cómo vive un cristiano, lo que hace un cristiano, o si esto es de un cristiano o no. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia y en la iglesia nos vemos de una manera, pero durante los otros 5 o 6 días de la semana vivimos de otra. Y hay varios ejemplos en la escritura respecto a esto. Y Jesús decía en uno de ellos que nadie enciende una lámpara o una vela, por decirlo de esta manera, y la pone abajo de una cama o debajo de una mesa para que alumbre ahí. Nada que ver. La luz debe estar fuera para alumbrar, para que la gente pueda ver y para que las mismas personas puedan observar. Y lo mismo dice en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo, dice. Entonces, Jesús se refiere a nosotros como esa luz que no solamente predica con su testimonio. Y yo siempre pienso que los mejores sermones se predican sin hablar. Esa es una manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque la gente afuera predica sin hablar. A veces con tu actitud, tu comportamiento, tu manera de ver las cosas, Claro. Tu amabilidad, tu honestidad, tu integridad, tú predicas. Pero da la casualidad que muchos creyentes no son íntegros. Muchos creyentes somos mentirosos. Muchos creyentes todavía son deshonestos. Entonces, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Pero como te decía, el propósito de Jesús al mencionar o al hablar de nosotros como luz, uno es mostrar que nuestro testimonio es un testimonio que refleja luz. Pero nuestro mensaje, cuando hablamos o cuando abrimos nuestra boca, también trae luz, porque es la luz del Evangelio. Su palabra es nuestra luz, dice el Salmo, y nuestra salvación. Esa palabra hace que la luz de Cristo alumbre en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad y en un mundo cegado por el pecado. La luz del Evangelio. Jehová, dice otro salmo, es nuestra luz y en él debemos confiar. ¿Cuánto sentido común tiene esa palabra, verdad? Que es sumamente profunda, pero el Señor Jesucristo lo expresa con un sentido común incomparable. O sea, esa es la realidad. ¿Quién prende una lámpara para ponerla debajo de una cama, por decirlo de esa manera? No tiene ningún sentido. Eso exactamente hace Él lo mismo. Él pone esa luz en nosotros, pero no es para escondernos, no es para que no nos vayamos por las sombras, ¿verdad? Es como tú bien estás diciendo, somos luz, para luz en las tinieblas. Claro. Él ha puesto esa luz en nosotros para que reflejemos, ¿verdad? Su palabra, su naturaleza, su amor, ¿verdad? Claro, y eso es, creo yo, la mejor manera de describir lo que es un creyente en estos tiempos, o lo que, no en estos tiempos, sino lo que la Biblia define como un discípulo real de Jesús, que eso debe ser vivido en este tiempo. Correcto, y él lo dice bien claro, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Es que no hay luz, no hay forma, no hay una manera de comparar o de mezclar ambas cosas. Entonces hay muchas personas que debido a sus malas experiencias o a lo que observan en la vida de otros, no quieren nada con el Evangelio. Y tenemos como creyentes, entonces hay que hacernos la pregunta, ¿realmente soy un discípulo? ¿Realmente mis acciones van acorde a lo que dice la Escritura? No tanto por lo que piensan los demás, pero si mis acciones no van conforme a la Escritura, ahí hay un problema. Y tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Y solo se soluciona arrepintiéndonos de verdad de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en él. Y eso ocurre en el corazón, o sea, cuando a un hermano le llegue ese momento, busque ayuda, no lo pase solo, busque a un hermano, a un anciano en la iglesia y háblelo, ¿verdad? Porque para eso estamos también nosotros, para poder ayudar a nuestros hermanos y apoyarlos en esos momentos en el que tengan esas crisis, ¿verdad? En que estén buscando, ¿verdad? Y tengan esa quizás duda, confusión.
Y para eso estamos, ¿verdad? Para podernos ayudar. Entonces, José, hemos hablado de todo lo que significa, ¿verdad? Según la Biblia nos describe a los cristianos, ¿verdad? Como el mismo Jesucristo Claro. ha descrito a sus discípulos. Podemos entonces quizás pasar a hacer un resumen de qué significa Claro. entonces bíblicamente ser un discípulo. Bueno, básicamente, hermano, como hemos observado, la Biblia define a un cristiano como alguien que obedece los mandamientos del Señor, que escucha su voz, que produce fruto, que muestra amor hacia los demás, que está dispuesto a hacer sacrificios para negarse a sí mismo o para hacer morir lo terrenal en él y entregarse más al evangelio, pero también es alguien que entiende que toda esta obra no es hecha por ellos mismos o por nosotros mismos, sino por medio del Espíritu Santo en nosotros, quien nos ha llenado de su gracia y quien nos ha dado la capacidad para poder luchar en contra de nuestros pecados y poder también cambiar. Entonces, es importante, hermano, que prestemos atención a todo esto. Y estas solo han sido ciertas características que hacen a un discípulo diferente o que definen realmente lo que un discípulo es según la Biblia. Hay tantas que podríamos encontrar en la Escritura, pero pues no alcanza el tiempo como para poder estar aquí pues definiendo o encontrando más o dándole a nuestros hermanos y amigos más características de lo que un discípulo real es. Lo que hemos dicho creo que es lo más básico, fundamental, y eso es lo que tratamos. Nosotros queremos hacer programas o conversaciones de temas básicos, pero este tema es tan básico como definir qué un cristiano es, y hay gente que en las iglesias no sabe qué es un cristiano. Entonces es importante este tema. Así que ha sido un gusto, hermano Ángel, hablar contigo hoy y te agradezco por tu tiempo. Igualmente, José, gracias por estar aquí, ¿verdad? Y por todo el apoyo que nos das a este programa. Y próximamente, entonces, estaremos grabando un otro episodio, ¿verdad? En 2 semanas relacionadas a las doctrinas espirituales. A las ¿verdad? disciplinas Espirituales. Disciplinas espirituales de los discípulos. Que es precisamente una continuación de lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo se diferencia una persona creyente, discípulo de Cristo, a una persona que dice que es discípulo, pero sus acciones dicen lo contrario? Dicen lo contrario. Amén. Bueno, entonces muchas gracias. Gracias, José, gracias a ti, gracias a todos.